Para mí transicionar ha sido comenzar a vivir mi propia vida, comenzar a vivir quién soy. Yo, Elizabeth, no viví por mis demás. Somos millones de estrellas. Todas brillando en el cielo. Somos Personas infinitas. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Personas Infinitas. Les habla Loana y el día de hoy vamos a estar hablando con Elizabeth Narváez, o pues su nombre artístico, Elizabeth Sangre de Rosas. Ella es cantante lírica, compositora, escritora y modelo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo me encuentro muy bien. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y estar compartiendo este espacio. Quisiéramos conocerte un poco más, entonces cuéntame quién es Elizabeth. Ok, pues te voy a contar un poco acerca de mí. A ver, primero que nada, ya dijiste mi nombre, ya me presentaste. Ahora me toca a mí presentarme. Yo soy Elizabeth. Tengo 27 años, soy profesional en música, cantante lírica. También soy escritora de literatura y hago algo de poesía, aunque se me da mejor la prosa, la verdad. He trabajado también como modelo, pero pues debo admitir que ese como que no es mi fuerte, por así decirlo. Es más la parte artística, eso es lo que más me interesa. La parte musical, la literatura. Tengo 2 libros ya publicados. Sobre Sí. todo mi literatura está muy enfocada a lo que es la literatura gótica y el cuento de terror, misterio. Bueno, ahora contándote un poco más personal, yo Sí. nací en Pasto, en la ciudad de Pasto, y me vine a vivir a Bogotá desde 2013. Sí, perdón, es que estoy haciendo memoria. Desde 2013 estoy aquí en Bogotá. Inicié mi carrera musical a los 21 años, en 2017. Ok, Elizabeth. ¿Cómo nace Elizabeth Sangre de Rosas? Mira, esa es una historia interesante. Más o menos cuando yo tenía 17 años. Yo quería comenzar a escribir. Algo que a mí se me facilitaba mucho era crear ideas y crear imágenes. O sea, me refiero a una imagen mental. A ver, ¿cómo te digo? Es que es un poco difícil de explicar. Simplemente imaginé una escena un poco trágica de 2 personajes que después pues, pasarían a ser parte de todo un universo literario que estoy creando con mi hermana. Desde ahí nace como la idea, podemos decir que es la idea primordial. Y yo quería escoger un nombre para mí que me identificara. ¿Por qué escogí Elizabeth? Uno, porque me parecía un nombre muy lindo, muy elegante. Y además como muy, ¿cómo te digo? Que sonaba gótico, por así decir. Yo siempre fui afín a la cultura gótica. Me gustaba mucho. Y principalmente esa fue mi primera idea del nombre. Sangre de Rosas, la verdad es que me gustan mucho las rosas y eso hace parte también del universo literario que estoy escribiendo. Resulta que las rosas tienen un significado muy profundo, tanto en mi vida como también en lo artístico, en lo ficticio de mis obras. Un significado bastante profundo, reflejado de mi propia vida. Resulta que, ¿cómo veo yo las rosas y por qué sangre? Uno, las rosas rojas, ¿no? Eso es importante decir, las rosas rojas, que son mis favoritas. Perdón, hay una aclaración. Pues resulta que, como veo yo la rosa, ese es el punto. Resulta que cuando apenas está creciendo la rosa es un tallo espinoso, solo con espinas como sin gracia, ¿sí? Luego se convierte en... Es que las rosas son de las flores más hermosas que se pueden ver. Un campo lleno de rosas es precioso, pero a la vez inspiran melancolía. Algo de melancolía, algo de tristeza, por eso también suelen ser flores de luto. Entonces, por una parte veo
el camino de la rosa, el camino para convertirse en esa flor que es atravesar todo un montón de espinas, dolor. De ahí viene el concepto, por ejemplo, de sangre, el hecho de tener que atravesar mucho dolor para florecer. Es algo muy poético, ¿no? Sí, es también como yo lo veo y también es parte de lo que te digo, tiene que ver mucho con el universo literario que estoy escribiendo, con mis obras. Yo casi siempre hago referencia a las rosas como algo también muy misterioso, místico, pero a la vez muy profundo. Sí, algo un poco incomprensible, de hecho, con lo que tienes que tener conexión. Estaba buscando esa palabra, conexión, contacto más íntimo. Ok, ¿tú crees que tu arte en general te ayudó en tu autodescubrimiento? Sí, definitivamente. Comenzando por eso, de hecho. O sea, creería que antes que la música, la parte literaria. La creación, por ejemplo, personajes. Se puede decir que yo tengo una versión ficticia en mis obras, que es mi propia proyección de lo que he pasado y de lo que quiero ser. No me refiero a una versión mía, ¿no? Me refiero a lo que quiero aspirar a ser. Combinado obviamente con cosas ficticias, ¿no? Porque es que en mis obras, la Elizabeth de mis obras es una vampiresa ancestral y bueno, es un rollo súper profundo. Ajá, a veces se me va el hilo. Tranquila. Hablando por la tangente. Sí, claro, me ayudó en mi descubrimiento haciendo esa conexión que te digo, visualizando lo que yo quería hacer cuando apenas estaba creciendo, cuando apenas era, por ejemplo, un tallo espinoso, un tallo pequeñito con espinas nada más, ni siquiera con hojas. Entonces, eso me comenzó a ayudar a descubrirme, a descubrir lo que yo quería, a descubrir también mis aficiones. O sea, mi afición, por ejemplo, por la literatura gótica, por también el cosmicismo. De hecho, Sí. Lovecraft es uno de mis autores favoritos. También Edgar Allan Poe, bueno, cuentos clásicos de vampiros, ¿no? Por ejemplo, Carmilla, Drácula de Bram Stoker. Así. Todo eso me ayudó en mi descubrimiento y a crear lo que te digo, esa versión ficticia ideal, por así decirlo, de mí misma. Creo que tú tienes una obra escrita que se llama Isabel, ¿sí? Sí. ¿Puedes contarnos un poco sobre la obra? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, Isabel fue una obra más posterior. Esa ya la hice en mis estudios de pregrado. Fue de hecho mi proyecto de grado. ¿Y de qué se trata? Pues es una ópera. Una ópera con libreto. Yo escribí el libreto, obviamente. Yo hice la poesía, hice la música, también los personajes. Bueno, yo fui la autora principal de toda la obra en general. ¿De qué va Isabel? Isabel, el objetivo de la obra de Isabel, tiene dos cosas. Por una parte, se enfoca en lo que fue la música barroca colombiana. Principalmente yo tomé a un autor que se llama José Cascante. Bueno, a ver, son dos autores, ¿no? Solo que yo me refiero a uno solo, sobre todo por su estilo. O sea, si vamos a hablar como del estilo de José Cascante, entonces me voy a referir a él, que son dos, o sea, sí, eran padre e hijo, pero me estoy refiriendo al estilo. Entonces el estilo de Cascante. Ese fue mi fuente de inspiración, mi mayor fuente de inspiración. Yo tomé las obras de José Cascante, padre e hijo, y las analicé. Entonces, ¿para qué? Para resaltar la importancia de eso. Creo que es patrimonio cultural. Creo que la gente debe saber que acá en Bogotá también se hizo, en Colombia, ¿sí? En lo que fue todo el barroco latinoamericano, perdón. Hubo un movimiento barroco musical. Yo quería resaltar eso porque resulta que ese es un campo que, a pesar de que sí tiene estudio, sí tiene exploración, sí tiene artículos, no se conoce mucho. De hecho, tú le preguntas a cualquier persona de la U y obviamente van a saber de autores como Bach, Händel, Telemann, entre muchos otros. Pero de José Cascante no.
ni a duras penas han de saber algo de... Y eso profesores, no estoy hablando de profesores porque estudiantes nada, pero a duras penas se ha de saber algo del barroco latinoamericano. Entonces yo quería eso, porque me parece un tema muy importante. O sea, se está descuidando al punto de que nadie lo conoce. Nadie conoce que existe un movimiento barroco, existió un movimiento barroco colombiano con su propio estilo, ¿sí? Entonces, por una parte, fue abordar ese tema, abordar la parte de la música barroca de Colombia, y por otra parte, lo que respecta a la trama, tiene que ver con la realidad de las personas trans. Entonces, Isabel cuenta la historia de una chica trans, una joven de 19 años de la Bogotá del siglo XVII, que tiene que pasar por muchas cosas. O sea, que ha sufrido. Sobre todo es una ópera como muy personal, ¿no? Yo quería hacer algo más extenso. Al principio, mi primer borrador del libreto tenía un resto de personajes y abordaba temas más sociales. Entonces, yo no tenía la forma para hacer algo tan grande, entonces lo reduje a algo un poco más personal. La idea sigue ahí y mi objetivo es luego, con más presupuesto y más recursos, poder llevar a cabo el proyecto que dije, el proyecto inicial, el primer libreto que escribí. Ahora, cuando tuve que delimitarlo, lo hice a partir de algo mucho más personal. Algo que tuviera que ver más con cómo siente, cómo he sentido yo mi condición, cómo la he vivido, como esa dualidad del ser, ¿sí? De sentir algo que no eres, de saber que quieres ser algo que no puedes ser. ¿Ah? No sé si me hago entender o si suena confuso. Pues ya sabes, esta de sentirse ajeno. Esa es la palabra, sentirse ajeno. Te sientes ajeno a ti misma. Sabes que eres tú, pero sientes que no quieres serlo, que no te sientes en ti. Es eso. Entonces, Isabel, la trama aborda mucho ese tema de cómo se está sintiendo la protagonista, que pues, o sea, ella se llama Isabel, por eso el nombre de la ópera. Y además refleja todas esas inseguridades, porque es que tener disforia de género, tener la condición trans, te genera muchas inseguridades, muchísimo, y uno tiene que pasar por muchas cosas. Es realmente un proceso muy difícil. Y solo hablando del tema personal, o sea, ahora de lo social es peor. Aún peor, sí. Entonces, la parte personal, pues a uno le inculcan de que está mal que sientas así. Y mira, yo te cuento algo. Yo nunca tuve contacto con el mundo LGBT ni nada para que se pueda decir que yo fui influenciada por eso. Nunca. Yo lo vine a descubrir a los 14 años, cuando lo sentí por primera vez. Fue algo que me dejó muy confundida. Yo no quería sentirlo y no sabía por qué lo sentía. Y tú no lo puedes expresar. Tú no puedes expresarlo porque se supone que está mal que lo sientas. Se supone que si eres hombre tienes que ser hombre y no puedes querer ser una chica. Sí. Porque, a ver, ahí entran un montón en juego. Porque las chicas trans sufrimos de machismo también. El hecho de que un hombre quiera ser mujer se mira de alguna manera, tal vez no de manera explícita, ¿no? Sino tal vez algo un poco más inconsciente, pero se mira como que un hombre siendo, entre comillas, superior, quiera ser inferior, por así decirlo, ¿no? Es una forma muy vaga de decirlo, muy... Sí, como que quiera renunciar a lo que Gracias. Como querer renunciar a esos privilegios masculinos. Eso, gracias. A veces yo me trabo perdón, es que también tengo una condición psicológica que es el síndrome de Asperger y muchas veces tengo las ideas pero no puedo conectarlas y a veces me desvío. Tranquila, poco, no te preocupes. Entonces eso, o sea, que miren que quieres ser
que siendo hombre quiere ser mujer, es mal visto. Yo no le podía contar a nadie eso. La primera persona que se dio cuenta de eso fue mi hermana, y resulta que mi hermana también lo sentía. Fue algo lindo porque sentir ese apoyo también. Sí, se encontraron juntamente en la misma situación. Ambas somos trans, o sea, mi hermana es mi hermana gemela. Ambas compartimos muchas características, entre ellas también pues el hecho de que ambas somos trans. En fin, volviendo al tema central. Pues sí, Isabel aborda toda esa parte, tanto emocional de la inseguridad, y la proyecta en la obra. De hecho, yo hice que Isabel proyectara toda esa inseguridad en el otro personaje, que es Doña Lucía. ¿Que quién es Doña Lucía? Pues es la madre de Isabel, la madre difunta. Por eso ella la proyecta. O sea, es una proyección mental. Realmente no es el único personaje real en la ópera, es Isabel. Doña Lucía viene a ser solo una proyección mental de todas las inseguridades, y a la vez se combina también con el recuerdo del amor materno. Ahí también está. Ahí deja una moraleja, porque entonces te preguntas, ¿qué prima más? Si lo social, si esa parte social con la que hemos sido educadas, o el amor que tienes por alguien que es de tu ser, que en este caso sería tu hijo o tu hija. Sí, usualmente sigue pasando lastimosamente eso. Pasa todo el tiempo y es más común de lo que uno cree. De hecho, es más común que se rechaza a la persona, que se prefiera abrazar los ideales sin argumentos, simplemente por tradición y costumbre, que preferir decir, yo comprendo a mi hija o a mi hijo. Yo quiero saber qué le pasa. Yo quiero entenderlo. Sí, y todo eso también tiene que ver. Sí, Isabel también aborda esa parte religiosa mucho. De hecho, la misma Doña Lucía se proyecta como la imagen de la Virgen dolorosa. Y ahí es una combinación interesante. ¿Por qué la dolorosa? Pues por lo mismo, por el sufrimiento. De hecho, Isabel es una chica muy mariana, muy entregada a la Virgen, y sobre todo a la Virgen dolorosa, porque siente comunión con ese dolor, con lo que ella siente, y siempre se le ofrece de alguna manera le ofrece a la Virgen ese dolor, ese padecimiento. Entonces hay una conexión de ella con la Virgen, pero a la vez esta visión religiosa actúa también como un juez, y todo ese conjunto de cosas se pueden ver en Doña Lucía, en la madre de ella. Te pregunto, ¿tú crees que la sexualidad y la religión pueden convivir juntas? ¿O crees que no se pueden reconciliar? Pues, ¿qué te digo yo? Eso depende de cada quien. O sea, de convivir juntas, creo que sí. Depende de cómo lo veas, porque es que si quieres regirte de manera, ¿cómo se dice? Estricta, como... Estricta, gracias. Sí. De manera estricta a las creencias religiosas, pues hombre, va a ser súper complicado, porque entonces te vas a limitar a un pensamiento que además está repleto de contradicciones, porque si tú lees la Biblia, mira, la Biblia es una compilación de libros, y que muchos de alguna manera se contradicen entre sí. Es como si, por ejemplo, tomaras la mitología griega, toda la que hay, desde Hesiodo, Apolodoro, Homero, ¿sí? Y la compilaras en un solo libro. Vas a encontrar versiones muy distintas, por ejemplo, del nacimiento de los dioses, de quién era padre de quién, etc. Entonces, es eso. Ahora sí, volviendo a la pregunta que me hacías, si se puede la religión convivir con la sexualidad. Eso depende del razonamiento de la persona. ¿Y por qué lo digo? Porque resulta y pasa que en la historia de la humanidad tenemos algo que yo llamo faros. Pienso que vivir en sí en este mundo es estar caminando en la oscuridad. Y esos faros a los que me refiero son personas que, gracias a su pensamiento, han alcanzado ideas que nos ayudan a progresar, que nos dan ese impulso, porque creo que
aquí voy, una opinión personal voy a meter. Yo creo que la razón es algo universal. Y si el ser humano se guía por la razón, el ser humano puede llegar al conocimiento y a la verdad, a conocer la verdad de las cosas. Entonces, esas personas que nos han dejado faros independientemente de su religión, porque aquí meto desde filósofos clásicos, griegos, hasta incluso santos. De hecho, hay unos santos de la tradición cristiana que yo admiro mucho, que me gustaría leerlos, de hecho, porque sus postulados en teología y en filosofía son brillantes. Creo que San Agustín, si no estoy mal, era aristotélico, por ejemplo, y el pensamiento de él era algo impresionante. Quien sepa más me corrige, porque es que yo, la verdad, no, hace mucho no leo de eso, pero creo que sí, San Agustín creo que era aristotélico. O tenemos otros santos que de hecho hablaban incluso de la sexualidad, por ejemplo, San Abelardo y Santa Eloísa, que ellos tuvieron un romance juntos, y San Abelardo le enseñaba, además de cosas de filosofía y teología, pues compartían más otras cosas. Incluso creo que el mismo San Abelardo llegó a decir que con Santa Eloísa llegaba a compartir más besos que conocimiento, por así decirlo. Entonces había un romance entre ellos dos, y creo que Santa Eloísa, ella abordaba el tema de la sexualidad de una manera muy profunda, y ambos eran religiosos, muy apegados a la religión. Volviendo al tema central, todo depende de la persona. Tú puedes ser creyente y tener tu propia religión, pero si dejas que la religión te domine, si no pones en práctica, por ejemplo, esos faros que acabo de mencionar, como por ejemplo Kant, cuando habla acerca de la independencia, de que tienes que ser independiente. De hecho, creo que, si no estoy mal, él rechazaba tajantemente la religión, pero yo creo que no es necesario. Tú puedes vivir con tu creencia, siempre y cuando no entre en contradicción con lo que, uno, pues con las posturas que tienes, y dos, que no se interponga con la razón. Si hay una cosa que se interponga con la razón, que te haga un ser irracional, que te haga un ser que no piensa las cosas, sino que actúa por mera tradición y costumbre o por mero dogmatismo, alguien que actúe por dogmatismo va a quedar estancado, no va a avanzar. Sí, no solamente como con la sexualidad, sino en algo general. En general. Sí. En general. Y que es que para lo de la sexualidad se necesita superar muchos tabús. Porque es que sí es un tema tabú. Y sobre todo, pues, no sé, supongo que hay culturas que lo abordan de una manera más abierta. De hecho, creo que incluso la griega podemos comenzar desde los griegos. Creo que los griegos no abordaban ese tema con tanto pudor como lo hace, pues, nuestra cultura tan permeada por no sé si llamarle post-cristianismo, por así decirlo. Quiero saber un poco, Elizabeth, si nos quieres compartir un poco sobre tu transición. Sí, por supuesto que sí. De hecho, es un tema del que me gusta compartir, porque creo que la gente está muy desinformada al respecto. Está muy desinformada, y hay gente que apenas por opiniones de terceros va hablando con propiedad y va hablando deliberadamente como si supiera del tema, y realmente no saben. El tema de la transición es algo muy complejo, muy complejo. A ver, ¿cómo te cuento? Yo comencé mi transición hace 2 años. Comencé con hormonas. De hecho, pues, estoy con hormonas, más bien dicho. Pero como tal, si me preguntas, ¿cuándo descubrí? Fue a los 14. A los 14 lo descubrí y lo reprimí por mucho tiempo. Más o menos yo diría que unos 6 años lo reprimí. A los 20 intenté como comenzar a descubrirme un poco eso que yo estaba sintiendo. Porque yo siempre lo he sentido, así sea que yo lo intentaba reprimir, yo sabía lo que sentía. Y yo me ponía a llorar en las noches, era algo muy amargo. Yo me ponía a llorar en las noches y tuve muchas crisis debido a eso.
mi autodescubrimiento, mi exploración, perdón, de esta parte comenzó a los 20 años. A mirar lo que me gustaba, a intentar presentarme, por ejemplo, con el nombre de Elizabeth. Y al principio era algo difícil porque la gente me quedaba viendo raro. Y yo me sentía muy achantada, pero yo decía, no tengo que ceder. No tengo que ceder a eso, no importa lo que digan. Yo al principio lo camuflaba diciendo, no, es que simplemente es un nombre artístico y es en honor a Elizabeth Bathory, por ejemplo, que la condesa sangrienta. Ajá, con todo el rollo gótico, además, Sí. ¿no? Porque yo soy muy afín a eso. Pero sí, intentar primero por esa parte, identificándome con ese nombre, sabiendo que es mío, o tomándolo como mío, tomándolo como mi propiedad. Luego también fue un poco con la ropa y eso, que yo sé que es absurdo decir como que ropa es para hombre o para mujer. Pero en fin, o sea, el hecho de que, por ejemplo, usar vestidos, toda esa parte fuera un poco más asociada a lo femenino, yo me quería explorar en eso, me veía en eso. Y comenzó así, como usando cierto tipo de ropa e identificándome más con aquello que yo quería hacer. Porque yo no es que lo sintiera ajeno, pero me sentía privada de eso. También por lo de mi familia. Sí, te sentías temerosa de hacerlo. Sentía miedo, no temor, miedo de descubrirme ante los demás. Es un tema muy tabú que la gente hasta ahora no lo entiende. Y bueno, yo comencé la transición ya hace 2 años. A mis 25 años comencé la transición. A ver, ¿cómo abordo esta parte? Hay cambios. Hay varios cambios que de hecho son favorables para la persona, ¿no? O sea, obviamente por lo que está buscando. No significa que la transición te la den así nada más. O sea, no es que tú vas al doctor y dices, doctor, es que yo quiero ser chica. Y el doctor ya te receta, ¿no? Tienes que pasar por todo un proceso. Un proceso difícil, de hecho, porque creo que el mismo desconocimiento del tema pone muchas barreras e incluso impide que muchas personas trans accedan al tratamiento. Y también, es que si nos podemos hablar de eso, hay todo un tema en lo social, un tema de ignorancia en general. Porque, por una parte, está el hecho de que sí, mucha gente rechaza la condición trans y la rechaza tajantemente desde los más extremistas, pasando por todo, hasta los que dicen yo no estoy de acuerdo, pero o ponga cualquier argumento de que en plan transfobia disfrazada, hasta el otro extremo, que ya casi que se pone de moda ser trans, y eso es algo que tampoco debe pasar. No se debe rechazar nunca a una persona trans, pero eso no significa que se deba idealizar o, entre comillas, romantizar la condición trans, porque ser trans no es algo fácil, no es algo chévere, no es algo que uno disfrute, no es algo que uno de alguna manera se sienta orgulloso de ser. O sea, yo no puedo decir que me siento orgullosa de ser trans, yo simplemente soy trans y ya. Pero eso no es orgullo. Yo he tenido que pasar por bastantes cosas, pues para llegar al punto de aceptación que he llegado. Que de eso sí siento, no sé si decirse que me siento orgullosa, pero me siento gratificada, al menos. Con lo que has logrado. Sí, exacto. Me siento bien, por así decirlo. No sé si decir excelente, porque podría estar mejor. Sí, igual yo creo que todo es como un proceso también de irse encontrando poco a poco. Todo es un proceso muy largo, tanto personal como también saber identificar todas esas cosas externas. Sí. Entonces, volviendo al tema, también hay una romantización sobre la condición trans. Y mucha gente, mira, que comete el error de acceder al tratamiento sin tener la condición. Y luego, después, ya cuando ha pasado un tiempo en hormonas, se dan cuenta que eso no era lo que quería. Y eso tampoco debe pasar. El tratamiento es para las personas que lo necesitan.
no para gente que quiere explorar con hormonas, porque es que es complicado. ¿Cómo te vas a poner a explorar con algo que es tan delicado como una transición de género, incluso de sexo? Que mira que hay gente que no se siente realizada con las hormonas y piensa que con la transición sexual, o sea, con la resignación sexual, va a lograrlo, y resulta que no, que eso no era lo que querían. Entonces eso tampoco está bien. Creo que hay mucha desinformación acerca del tema, y esa misma desinformación hace que el sistema de salud ponga tantas restricciones al respecto, porque me pusieron muchas trabas en el proceso y fue muy difícil para que a mí por fin ya me remitieran a endocrino. Comenzando porque la psiquiatra que me vio tomó mi sentir, lo que yo estaba sintiendo acerca de ser trans, lo tomó como causa de depresión. Entonces, que yo estoy deprimida, entonces quiero ser mujer, básicamente. Entonces se tiene que descartar todas esas cosas. Y pues en este caso es al contrario. O sea, la depresión era causa de la disforia de género. Eso es lo que quería decir. La depresión era causa de la disforia de género y no viceversa. Me pusieron trabas, exámenes y exámenes y exámenes para descartar y para asegurarse de que realmente, por una parte, yo quisiera dar el paso y por otra, que no fuera causa externa. Y, ¿sabes? Es un poco complicado porque te sientes muy incomprendido. O sea, yo me sentía súper deprimida en ese momento. Sentía que nunca lo iba a lograr. Y mirar que la misma psiquiatra que me estaba tratando me negó, porque al principio, cuando me miró, me negó tajantemente. Me dijo, no, tú no tienes disforia de género, me dijo incluso. Y eso es... ¡Qué impotencia! Sí, se siente horrible porque tú sabes lo que estás sintiendo. O sea, como rayos te va a venir a decir una doctora que no está sintiendo como tú, que no tienes eso que estás sintiendo. Yo de hecho entiendo mucho eso porque tengo a alguien conocido que él teme ir como a este proceso precisamente por eso, porque él me dice como, es que faltan personas que se pongan, o sea, que sean empáticas con las personas de la comunidad, porque voy a ir a hablar con una persona que no se siente igual que yo, que es lo que tú me estás diciendo, que no puede comprender lo que tú estás sintiendo y no sé, lo camuflan con otra cosa que era, por ejemplo, lo que tú me estabas comentando ahorita. Me mandaron pruebas de personalidad, porque esa es otra. Sí. No se le puede recetar hormonas a una persona que tenga trastorno de personalidad. Y eso es, o sea, sí está bien que se haga, pero como te digo, el mismo desconocimiento y desinformación, ignorancia, hace que se pongan estas restricciones, incluso de los mismos profesionales. Entonces, bueno, ya creo que pasó como un año. Yo me quedé estancada en mi proceso un año. Tomé unas citas particulares con una muy buena psicóloga que trataba temas de género. Ella ya me miró como 4 sesiones y ya me dijo, no, pero o sea, tú estás bien y tú estás lista para dar el paso. De hecho, ella me ayudó mucho en eso, porque gracias a eso yo le pude presentar el informe de la doctora a la psiquiatra. Ella además miró que todos los exámenes estuvieran bien, etc. Y dijo, sí, ahora sí ya te veo más segura, entre comillas, ¿no? Porque es que lastimosamente a una en parte le toca actuar. Y le toca actuar diciendo, yo me siento súper bien, me siento súper contenta y quiero dar este paso como un premio a mí misma. Y uno no se está sintiendo así. Uno se siente muy desgarrado por dentro. Es una lucha diaria, constante. Y yo, o sea, pese a que ya llevo 2 años de tratamiento, a mí me sigue atacando la disforia de género. Es algo muy, muy complejo aún. A una persona que, como por ejemplo, mi persona cercana que ahorita te estaba contando, ¿qué le dirías ya para terminar? O sea, como, ¿qué consejo le darías en esta transición? Primero, pues yo me ofrecería, o sea, si es posible, por ejemplo, yo me ofrecería a darle toda la información, a explicarle cómo ha sido mi proceso y resolver cualquier duda que pueda tener,
porque de eso sí tienes que estar seguro. Y es que para dar el paso no puedes tener dudas. No hay vuelta atrás. En esto no hay vuelta atrás. Es solo un camino de ida, no de retorno. Si ya quieres, bueno, sí se puede retornar, pero ya es algo muy difícil e incluso puede llegar a ser traumático. Entonces, si uno va a dar el paso, tienes que estar seguro de eso. Creo que ese sería mi mayor consejo. Si vas a dar el paso, debes de estar seguro. Y no te preocupes, porque habemos personas que hemos pasado ya por eso, que entendemos lo que sientes, entendemos lo que pasa, que siempre estaremos aquí para poder brindar algo de luz, al menos poder brindar algo de calma, poder resolver alguna duda. Yo le diría eso. Yo quería aquí hacer una pequeña aclaración y es respecto ya al proceso de transición como tal, a la parte hormonal. Esto para aclarar, no sé, para aclarar algunas dudas, si hay gente que tiene dudas al respecto, por ejemplo. Es cierto que uno cambia y es cierto que tiene contraindicaciones. De hecho, pues obviamente si te vas a meter algo a tu cuerpo, van a haber cambios y van a haber ciertas contraindicaciones. Por ejemplo, que una persona con sobrepeso no puede acceder al tratamiento. ¿Por qué? Porque resulta que las hormonas y el bloqueador aumenta el riesgo cardiovascular, y eso es cierto. Por eso, pues hay que comer bien, si puedes hacer deporte, fenomenal. Si te puedes mantener en un buen peso, es importante. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que te van a dar problemas, es que aumenta el riesgo, ¿sí? Pero eso no significa que por hacer la transición, por ejemplo, vas a tener problemas cardiovasculares. Y es eso, como una posibilidad. Exacto. Y eso es mucha gente que lo anda diciendo a diestra y siniestra, diciendo medias verdades o diciendo falacias argumentativas. Entonces eso es algo que la gente tiene que conocer. O sea, es que el tema todavía es muy desconocido. El tema es muy desconocido y la gente no sabe realmente cómo funciona. La gente va, incluso hay disque estudiosos que van escribiendo artículos de una manera muy deliberada. Y eso es de un campo que todavía está en estudio, que se han encontrado hallazgos y que sí, claro, tal vez todavía no es algo certero, no es algo seguro, no es algo 100%, porque cada día se sigue estudiando, pero se han encontrado hallazgos sobre por así decirlo, la naturaleza de la condición transgénero, que no es simplemente un capricho, ¿sí? Que es algo que realmente está... hay una condición por ahí biológica, no sabría cómo decirlo, pero no es por influencia externa. Y de eso tenemos muchos casos. De hecho, el caso de la señorita María, por ejemplo, que es una mujer trans del campo completamente aislada de cualquier medio de comunicación o de los colectivos LGBT. Y pues que pasa esto. O sea, ahí podemos ver que no es una cuestión de capricho. Y eso, claro, o sea, pues las hormonas obviamente tienen contraindicaciones y el doctor que te está mirando pues tiene que ver cómo va reaccionando tu cuerpo a eso. Si mejor te receta otra cosa, si mira, por ejemplo, que los exámenes hay algo fuera de lo normal, pues obviamente hay que tomar acción al respecto. Por eso no significa, por ejemplo, que directamente vayan a haber problemas. Es que pueden haber algunos problemas por las contraindicaciones. Eso también depende de cada persona que esté haciendo la transición. Algo para mencionar y para tener en cuenta, muy, muy importante, porque es que la gente va hablando como te digo, de una manera muy deliberada y lo habla con demasiada propiedad. Y ese es el problema. O sea, solo con una persona, por ejemplo, que tenga cierta autoridad, que hable de eso, vas a mirar un montón de borregos que van a seguir esa corriente desinformada, que solo dicen medias verdades. Ok, Elizabeth. Bueno, gracias por contarnos tu experiencia, por contarnos un poco de ti, de todo el camino que has llevado. Esperamos que, no sé, sigas en este proceso de autodescubrimiento
Y bueno, ya para terminar, ¿nos puedes decir en dónde nos podemos encontrar contigo en redes sociales? Claro que sí, por supuesto. Me pueden encontrar en Instagram. Perdón, me pueden encontrar en Instagram como Lizzy con doble Z e Y al final. Lizzy.v.n. Ese es mi Instagram. O en Facebook como Elizabeth Sangre de Rosas. Ok, gracias. Con gusto. Un placer haber estado con ustedes. Esto fue Personas Infinitas. Muchas gracias por escucharnos. Soy Loa y esperamos volver a tenerte acá. Síguenos en todas nuestras redes sociales, aparecemos como Somos Infinito con X en vez de O al final.